Bueno, en el día de hoy vamos a ver la guía formativa número 2 de medición y verificación, en la cual como objetivo de la actividad tenemos recordar nociones básicas de tolerancias en dibujo técnico de piezas mecánicas y como número 2 identificar el uso de pernos en situaciones comunes. Como ya se ha mencionado en guías anteriores, las instrucciones generales de la actividad es que lea cuidadosamente el texto indicado en la guía y desarrollas la guía. En el caso de que no puedas imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarrolla en el cuaderno de medición y verificación. Resuelva y aclare todas sus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de la videoconferencia. Posteriormente, enviar el correo al profesor correspondiente según su curso. En el caso del tercero E, al profesor Ian Ibaceta y el tercero F, profesor Luis Valenzuela. Recordar que en el asunto del correo colocar su nombre, el nombre de la guía, su número, el módulo y su curso. ¿Ya? Continuamos con el tema número 2, vendría siendo nociones básicas de tolerancias en dibujo técnico. Como introducción tenemos, como bien sabemos, las piezas mecánicas tienen que tener una medida determinada. La pregunta que surge de inmediato es, ¿dónde se encuentran esas medidas? La respuesta es en un plano, el cual se conoce como plano de fabricación. En este punto podemos encontrar todas las medidas que debe tener la pieza mecánica que queremos fabricar, como se muestra en el siguiente ejemplo. En la imagen de acá aparece un cono, la cual entrega una medida de un diámetro, en este caso un diámetro de 30, su largo de 70 milímetros y su diámetro menor de 20 milímetros. Y también indica el ángulo que vendrían siendo los 86 grados. Si vemos detalladamente el plano de la pieza anterior, podemos ver que esta tiene que tener medidas cerradas. Por ejemplo, la cota, que es la que muestra el valor de su medida, eh, indica que el diámetro mayor del cono nos dice que es una medida de 30 milímetros. Sin embargo, llegar a medidas cerradas o exactas es muy difícil de lograr en la práctica. Es bajo este criterio que surge el término de tolerancia. La tolerancia, en palabras sencillas, nos permite tener un rango en el cual poder moverse la medida. Así, por ejemplo, en el plano anterior, con tolerancias podría quedar de la siguiente manera. Entonces, en el mismo plano anterior podemos encontrar tolerancias que las tenemos al costado de la unidad de medida de la pieza. Por ejemplo, en el diámetro mayor tenemos una tolerancia de más o menos 0,02 milímetros. En la medida de su largo tenemos dos tipos de tolerancia. Una tolerancia de más 0,02 y menos 0,01. En el caso del diámetro menor tenemos una tolerancia de más 0,02 y menos 0,01. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a estas tolerancias es un rango en el cual yo al efectuar la pieza, si me encuentro dentro de ese rango, la pieza va a estar buena en cuanto a sus medidas, ¿ya? Entonces, si fuese 30 más menos 0,2, se le suma y se le resta el valor que indica acá. Como en el caso de 70, indica dos valores distintos, se le suma 0,02 o en el caso de se le resta menos 0,01. Ahora, si analizamos la cota que indicaba el diámetro 30 milímetros, podremos ver que esta se le agregaron unos números, ¿ya? Se dan cuenta que dice más menos 0,02. Pero, ¿qué significan estos números? Estos números significan que la medida 30 milímetros puede variar. En este caso puede ser 0,02 milímetros más grande o 0,02 milímetros más pequeña. Así las medidas máximas y mínimas para esta cota deberían ser las siguientes. Como medida máxima que yo puedo llegar a efectuar en el mecanizado puede ser de 30,02 milímetros y como medida mínima 29,98 milímetros. Quiere decir que entre 29,98 y 30,02 va a ser mi tolerancia, en la cual yo me puedo encontrar con, puedo yo llegar a esa medida y va a estar correcto. Pero si fuese una medida de 29,97
o 30,03, yo estoy fuera de mi tolerancia, por lo cual la medida estaría mala, ¿ya? Tengo que acercarme a lo que está dentro del rango de la tolerancia. Ahora, si analizamos la cota de los 70 milímetros con tolerancia, si se dan cuenta, indica dos valores de tolerancia, más 0,02 y menos 0,01. En este caso, la medida máxima no tendrá el mismo valor de tolerancia con la medida mínima. El valor máximo y mínimo se muestran a continuación. Medida máxima 70 más 0,02, o sea 70,02 milímetros, y medida mínima 70 menos 0,01 milímetros, o sea 69,99 milímetros. Luego tenemos el tema 3, que son los pernos. Los pernos son unos elementos mecánicos más utilizados dentro de la carrera de mecánica industrial. Estos corresponden al grupo de elementos de sujeción y, como la palabra bien lo indica, se utilizan para sujetar o juntar uno o más componentes, como se muestra en la figura número 4. Entonces tenemos el perno propiamente tal y su tuerca, la cual sirven para unir piezas y sujetar elementos mecánicos. Ya que podemos ver una apreciación de dónde se puede utilizar. Este es un sistema de cañería de uniones con brida de una válvula, ¿ya? En la cual se utilizan los pernos. Tienen muchos usos en la área de la mecánica. Entonces llegamos previamente a la actividad remota número 2. Dice, estudia el siguiente plano de una pieza mecánica que contiene tolerancias. Luego completa la tabla con los datos que en ella se piden. Entonces, acá ustedes tienen que, nosotros le entregamos un recuadro, disculpen, con las medidas, y ustedes tienen que calcular su medida máxima y su medida mínima, ¿ya? Según la tolerancia que aparezca en el plano, ¿ya? Siempre guiarse si es que es más menos o si tienen dos tipos de tolerancia, porque ahí varía. Recuerden que el más es para la medida máxima y el menos es para la medida mínima. Y después tenemos una actividad la cual dice, realiza un pequeño dibujo o busca en internet 6 imágenes de situaciones donde se utilizan pernos. Luego realiza una descripción del dibujo explicando qué pasaría si no estuvieran los pernos, ¿ya? Entonces en los recuadros lo pueden hacer directamente en la guía o en su cuaderno. Dibujar 6 situaciones donde se utilizan los pernos. Y al costado derecho explicar qué pasaría si no estuvieran los pernos. Explicar la situación, ¿ya? Y eso vendría siendo la guía número 2. Aquí tenemos la rúbrica para poder evaluarlo y un cuadro de autoevaluación. ¿Qué aprendí y qué creen ustedes que les falta por aprender? Bueno, chicos, eso vendría siendo la guía número 2 de medición y verificación. Y hasta luego. Cuídense. Muchas gracias.